Cordial saludo. En esta ocasión vamos a estudiar el movimiento parabólico. El objetivo de la práctica es determinar la velocidad del proyectil. Podemos preguntarnos qué es un proyectil. En nuestro caso, un proyectil es un cuerpo que se le ha dado una velocidad inicial y su trayectoria está influenciada por la aceleración de la gravedad y por la resistencia del aire. En esta descripción de la cinemática vamos a considerar que la resistencia del aire es mínima. Los estudiantes se pueden preguntar cómo ubicamos un sistema de referencia. Por lo general, el origen del sistema de referencia cartesiano lo ubicamos al inicio del movimiento del proyectil. También podemos elegir las coordenadas del eje X positivas hacia la derecha del eje X y las coordenadas Y positivas hacia abajo del eje Y. Esto es arbitrario. El estudiante puede elegir las coordenadas negativas hacia abajo. En esta trayectoria parabólica, el proyectil tiene componentes X y componentes Y positivas en este punto de acuerdo al sistema de referencia elegido. También es importante resaltar el sentido del ángulo. Este es positivo desde el X positivo hacia el Y positivo. Para estudiar la velocidad del proyectil en cualquier punto de la trayectoria, descomponemos este vector en componentes X y componente Y. Recordemos que la componente X de la velocidad es constante, mientras que la componente Y de la velocidad varía con aceleración constante. Para describir la trayectoria de este proyectil, colocamos el origen del sistema cartesiano donde inicia el movimiento y el eje X positivo hacia la derecha y las coordenadas del eje Y positivas hacia arriba. Observemos que para describir la trayectoria parabólica de este proyectil podemos elegir las coordenadas Y positivas hacia abajo. A continuación estudiaremos el movimiento parabólico del proyectil cuando abandona la rampa. Las condiciones iniciales serán su rapidez y la dirección con que el proyectil abandona la rampa. La metodología consiste en soltar siempre el proyectil desde la misma altura. Al final de esta rampa ubicamos un papel químico para registrar el origen de nuestro sistema de referencia. Soltamos varias veces el proyectil para determinar la incertidumbre de nuestro experimento. De esta manera marcamos el origen de nuestro sistema de referencia, siendo las coordenadas iniciales del proyectil X igual a 0 y Y igual a 0. Desplazamos el papel químico 5 centímetros sobre el eje X y registramos la coordenada Y de nuestro proyectil. Realizamos varios lanzamientos para tener información de la incertidumbre. Repetimos el experimento desplazando el papel químico 10 centímetros sobre el eje X. Ahora registramos la coordenada más probable del proyectil sobre el eje Y. Observemos que para la coordenada X igual a 20 centímetros se incrementa la dispersión o incertidumbre de los impactos de la coordenada Y del proyectil. Finalmente ubicamos el papel a 35 centímetros y 40 centímetros y tomamos las componentes verticales del movimiento. En este plano cartesiano hemos ubicado la trayectoria parabólica del proyectil estudiado. En la tabla podemos apreciar los valores promedios de las componentes X y las componentes Y de la trayectoria parabólica del proyectil estudiado. El movimiento parabólico del proyectil lo podemos estudiar mediante esta ecuación cuadrática obtenida teóricamente de la cinemática, donde P sub 0 es la rapidez inicial del proyectil, θ sub 0 es el ángulo inicial que forma el vector velocidad con respecto al eje X y Y sub 0 es la posición inicial del proyectil en el eje Y. En esta gráfica observamos una curva parabólica obtenida de los valores promedios del movimiento del proyectil. Con ayuda de un software obtenemos el ajuste cuadrático de los valores promedios de la componente Y en función de la componente X. Podemos observar que este modelo experimental se ajusta al modelo teórico, donde estos parámetros de estos términos nos dan información de la rapidez inicial y del ángulo inicial del proyectil, respectivamente. Las líneas verticales sobre la curva nos dan información de la incertidumbre de nuestro experimento.
observemos que a medida que nos alejamos del eje X, la incertidumbre de la coordenada Y se hace mayor. Un método matemático utilizado para linealizar esta función cuadrática consiste en dividir a ambos lados de la igualdad entre X. Podemos definir una nueva variable Z igual a Y sobre X. Al realizar este procedimiento vemos que Z es una función lineal de X. Los parámetros del primer término representan la pendiente de la línea recta y el término independiente representa el corte de la recta con el eje Z. Como mencionamos anteriormente, esta ecuación cuadrática se puede linealizar al dividir los valores de Y entre X. Si a los valores promedios le sumamos esta incertidumbre, podemos obtener una variable Z máxima. Por otro lado, si a los valores promedios le restamos esta incertidumbre, podemos obtener la variable Z mínima. Al graficar la variable Z en función de la variable independiente X, obtenemos tres líneas rectas. La recta central corresponde a los valores de Z promedio. Con ayuda de un software obtenemos la ecuación lineal de esta recta central. El parámetro del primer término corresponde a la pendiente de la recta central, mientras que el término independiente representa el corte de esta recta con el eje Z. Al comparar estos dos parámetros del ajuste con el modelo teórico, podemos obtener información de los valores más probables de la rapidez inicial y el ángulo inicial del proyectil. En la primera fila de esta tabla podemos apreciar los valores más probables de la rapidez inicial y el ángulo inicial del proyectil obtenidos de la recta central de la gráfica anterior. Para obtener la incertidumbre de la rapidez inicial del proyectil, graficamos los valores de Z máximo en función de X, obteniendo esta recta superior. Con la ayuda de un software tenemos la ecuación lineal de Z máximo. De igual manera graficamos los valores de Z mínimo en función de X, obteniendo esta recta inferior. El ajuste de Z mínimo está dada por esta ecuación. Usando los parámetros de la ecuación de Z máximo, podemos obtener la rapidez máxima del proyectil y el ángulo máximo de la velocidad inicial del proyectil. De igual manera, usando los parámetros del ajuste de Z mínimo, podemos obtener la rapidez mínima del proyectil y el ángulo mínimo de la velocidad inicial del proyectil. La incertidumbre absoluta de una medida la podemos obtener restando el valor máximo al valor mínimo y dividiendo entre 2 esta diferencia. Para obtener la incertidumbre del valor más probable de la rapidez inicial del proyectil, restamos su valor máximo al valor mínimo y esta diferencia la dividimos entre 2, obteniendo la incertidumbre absoluta de la rapidez inicial del proyectil. Finalmente podemos reportar la rapidez inicial del proyectil con un valor de 1.61 más o menos 0.03 metros por segundo, siendo este valor el valor más probable de la velocidad del proyectil y este es la incertidumbre absoluta de la rapidez inicial. Para conocer la calidad de nuestro experimento, calculamos el porcentaje de incertidumbre relativa de la rapidez inicial del proyectil. La incertidumbre relativa de una medida es igual al cociente de su incertidumbre absoluta sobre la medida, multiplicada por 100. Reemplazando estos valores, observamos que la incertidumbre absoluta de la rapidez es 0.03, dividido entre el valor más probable de 1.61, multiplicado por 100, nos da un porcentaje del 2%, lo cual nos indica que la metodología utilizada para calcular la rapidez inicial del proyectil es adecuada. En la última columna observamos que el valor promedio del ángulo de la velocidad inicial del proyectil se encuentra en un intervalo amplio, indicando que la incertidumbre de esta medida es alta. Utilizando un lanzador de proyectiles, en un segundo video estudiaremos
la rapidez inicial y su incertidumbre de un proyectil. Con dos fotoceldas adaptadas al lanzador de proyectiles podemos medir la rapidez inicial del proyectil. El tiempo de vuelo del proyectil lo medimos utilizando este sensor. Con ayuda del programa Caston conectamos los sensores a nuestra interfaz. Gracias por la atención prestada. Les recuerdo leer con anticipación la guía del laboratorio. Por escrito lo pueden presentar de acuerdo al formato que se les coloca oportunamente en la Blackboard. Que tengan mucho éxito en su laboratorio de movimiento para volar.